Buscamos la comunicación, está Diego Giacomini en línea. Lo saludamos, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, señor? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias Vale. por atendernos en primer lugar. Y bueno, nos gusta siempre tener distintas miradas, ¿no? ¿Cómo miran ustedes, cómo mira usted concretamente la realidad actual desde el punto de vista económico? Te comento que recién charlábamos con Brancatelli y decía, este tema de la inflación, del aumento de precios junto a la pandemia, son los dos temas de mayor preocupación para los argentinos. Creo que por allí pasa parte de la historia, ¿no? Ahora, el tema es, no nos tenemos que quedar en el programa o en el problema, sino cómo encontramos soluciones. ¿Cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos en materia económica, en materia de precios? Mire, concretamente, yo creo que los argentinos nos tenemos que preparar en materia monetaria, o sea, en materia de inflación y en materia de dólar, para una segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández, 2022-2023, más complicada que lo que estamos viviendo hoy. Más complicada que lo que estamos viviendo hoy. Lo escribí en una nota mía que salió publicada ayer en Infobae, en ese sentido, que está explicada con lujo de detalle las razones por las cuales hay que esperar eso. Es muy sencillo. La inflación es un fenómeno monetario, por más que acá se pongan a discutir sobre el sexo de los ángeles. Es muy sencillo. ¿Qué es la inflación? La inflación es el resultado de la caída del poder adquisitivo del dinero. O sea, la inflación no es otra cosa que uno necesita mayor cantidad de dinero para seguir comprando la misma cantidad de cosas. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta que la inflación se relaciona con la producción del dinero. Tan sencillo como eso. Si es el poder adquisitivo del dinero, la contracara del poder adquisitivo del dinero, la inflación se relaciona con el ritmo al cual el gobierno produce dinero. Muy sencillo, como todo. Si usted produce 100 millones de bananas, ¿qué va a pasar con el precio de las bananas? Baja. Va a estar todo inundado de banana. La banana va a valer cero. Listo. Si usted produce dinero hasta el infinito y ese dinero encima la gente no lo usa para ahorrar, el poder adquisitivo del dinero, que es el precio del dinero, tiende a cero. ¿Esto qué quiere decir? Esto que quiere decir que tenemos un gobierno que produjo a mansalva dinero el año pasado. Este año va a producir también de vuelta dinero a mansalva. Y esto es muy interesante. Cuando uno produce dinero, no es que uno produce dinero ya y al día siguiente suben todos los precios. ¿Por qué? Porque los precios van subiendo de a poco. Y es muy sencillo. ¿Por qué sucede eso? Porque el efecto inflacionario de esa emisión de dinero se va teniendo lugar de a poco en la medida que esos nuevos billetes van pasando de persona en persona, de mano en mano, a lo largo y a lo ancho de toda la economía. Y eso lleva muchos meses en acontecer. Entonces, concretamente, toda la emisión monetaria que hizo el gobierno el año pasado todavía no tuvo efecto. Recién está empezando a hacer efecto. ¿Ok? O sea, está comprometido todavía más adelante, porque todavía no hizo efecto lo que ya emitió. Sobre mojado, empapado, porque este año va a volver a emitir el gobierno. Entonces, como puede ver, esto compromete el 2022, aunque también el 2023. Yo creo que ahora, en épocas electorales, van a, como siempre, los políticos, tengan la camiseta que tengan, van a tratar de tapar el sol con las manos, y van a tratar de sacar medidas como más precios cuidados, más todas estas historias que no sirven para nada, ¿no? Pero sobre final de año, principio del año que viene, de vuelta, la inflación va a saltar un escalón más.
O sea, ¿Okay? que realmente estamos complicados. Los chicos dirían, estamos al horno, pero vamos a estar aún peor, según su diagnóstico. A ver, obviamente, sí. Vamos a ponerle un numerito para que la gente lo entienda. Un numerito indicativo, no quiero decir que es exactamente lo que va a pasar. Mire, la inflación el año pasado, la interanual, cerró en 36 y moneditas. Sí. En marzo ya estaba en 42. En abril 46. Ese numerito, sobre final de año, va a alcanzar en diciembre, principio del año que viene, 60%. Y lo va a seguir pasando. ¿Me entiende? Va a seguir 60, 65, 70 en el 2022, etcétera. No quiero decir que sea exacto este número, es para que la gente tenga noción de que lo más probable es que empezó una suba de inflación a principio de este año, que se va a extender a lo largo de todo este año y también el año que viene. Claro, claro. Y los argentinos vamos a estar peor. No estoy diciendo nada nuevo. Si ustedes entran en esa nota mía de ayer en la leí, y ese es el motivo por lo que estamos entrevistando hoy, ¿no? Exacto. Esa nota muestra que en Argentina la inflación nunca bajó. Nunca bajó. En la tendencia está claro, hay un gráfico de principio que muestra que desde el 2003 a la fecha la inflación siempre sube en Argentina. Entonces, yo no estoy diciendo nada raro. Estoy diciendo que va a seguir pasando lo que viene pasando hace 18 años, pero cada vez peor. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo siempre más de lo mismo, pero arrancando desde pisos cada vez más bajos y con fundamentos económicos en las empresas, fundamentos fiscales, fundamentos monetarios en la macroeconomía cada vez más delicados y derruidos, destrozados. Entonces, solamente cabe esperar los mismos resultados, pero cada vez más dolorosos. La pobreza va a empezar con 5, la pobreza va a empezar con 6. Giacomini, acá nos dicen, preguntarle, ¿no es como dicen algunos entonces en el propio gobierno, que cerrando las importaciones se soluciona el problema de la inflación? No, en absoluto. Pero es un delirio. Vuelvo a repetir, esto es fruto de la falta de ética y de inmoralidad de la casta política, que lucra con la inflación y lucra con la pobreza. Ustedes tienen que tener bien claro que la inflación la generan a propósito los políticos. La inflación es un impuesto no legislado a través del cual la casta política le saca recursos y logra transferir recursos de los que generan riqueza, o sea, producen bienes y servicios en el sector privado, hacia los parásitos de el gobierno. Es un impuesto más. Entonces, a ver, que baje la inflación, es como que baje el IVA, es como que baje ganancia, no les conviene a ellos. ¿Se entiende? Ahora, porque ellos con inflación financian gasto público. Sí, eso está claro, ¿no? Porque, por ejemplo, los salarios se licúan y por obviamente ende cada vez se pagan menos salarios. Ahora, los salarios se licúan, sí. Hay más pobres y a esos pobres ¿con qué se les da después? Planes sociales. ¿Y quedan presos de quién? De la casta política. Giacomini, ¿y cómo hicieron otros países que antes eran el hazme reír hasta de los argentinos, que por allí somos muy soberbios, ¿no? No decíamos los bolivianos, decíamos los bolitas, y que tienen una hiperinflación. Acá nomás, cercano de donde vivimos nosotros, no decíamos los paraguayos, decíamos los paraguas, ¿no? Ya Chile, ya Uruguay siempre fueron mucho más decentes que nosotros, pero mirábamos casi en forma despectiva a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos, y hoy en realidad nos encontramos que esos países, como el resto de las naciones en el continente, a excepción de Venezuela, naturalmente, que eso es un problema aparte, han resuelto el problema de la inflación y nosotros no solamente que no lo resolvemos, sino que cada vez lo agravamos más.
¿Por qué? Bueno, Argentina perdió una gran oportunidad a partir del 2002-2003. Porque cuando Argentina sale de la convertibilidad, vuelve a fundar el Banco Central y vuelve a tener política monetaria y vuelve a tener pesos. O sea, en la convertibilidad la casta política no podía emitir papelitos de colores sin respaldo. Lo vuelve a poder empezar a emitir en el 2002-2003. ¿Y qué hizo la casta política en la primera década del 2002 al 2010? ¿Qué hizo en la segunda década del 2011 al 2020? Lo mismo que había hecho antes. Lo mismo que hizo el Banco Central antes de 1991. Emitir cada vez más hasta conducirnos a una hiperinflación. Bueno, en esa dinámica estamos. En esa dinámica estamos. Es más, si usted compara la primera década del nuevo Banco Central, o sea, 2002-2010, sí, contra la primera década del viejo Banco Central, que fue 1935-1945, y usted compara la segunda década de este nuevo Banco Central, 2011-2020, contra 1945-1955, tengo malas noticias. Tengo que decirle que este Banco Central hace peor las cosas todavía que aquel viejo Banco Central. Mucho peor. Genera entre 3 y 4 veces la inflación que generaba aquel Banco Central, comparando primera década contra primera década, segunda década contra segunda década. O sea, peras con peras, manzana con manzana. ¿No? Entonces, Argentina no debería sorprender que en un momento más cercano de lo que la gente piensa, vuelva a tener inflación de 3 dígitos. Y bueno, ahí apunto la pregunta, la última consulta por una cuestión de tiempo. ¿Qué prevén ustedes, qué prevé usted concretamente de cómo terminamos este año en materia inflacionaria y qué va a pasar con el dólar? A ver, el gobierno está haciendo de vuelta más de lo mismo, las mismas patrañas de siempre, la casta política atorrante hace siempre lo mismo, perdónenme la expresión, pero para que la gente lo tenga bien en claro. Mire, cuando vienen las elecciones, aplican políticas económicas para que la situación no reviente y aguante hasta que la gente ponga el voto dentro de la urna, políticas no sustentables, como planchar el dólar en forma artificial, contener la inflación en forma artificial. Mire, esto lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en el 2011. Esto lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en el 2013. Esto lo hicieron en el 2015 y lo hizo también Macri en el 2017 y 2019. Fíjese, todos años impares, como este año 2021. ¿Qué pasó en los años siguientes, en los años pares? O sea, hablo del 2012, se tuvo que poner el cepo después de las elecciones, se puso en noviembre. 2012, 2014, la devaluación de Fábrega con Kicillof de ministro, que el tipo de cambio saltó 35%. 2016, que asume Cambiemos y tiene que liberalizar y salta el tipo de cambio de vuelta de 10 a 15. Después, 2018, 2019, la debacle de Macri con el FMI. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando aplican estas políticas, la casta política atorrante parasitaria, al año siguiente de las elecciones, toda la sociedad, todo el sector privado tiene que pagar la factura, la cuenta de lo que hicieron en las épocas preelectorales. ¿Qué quiero decir? Va a volver a saltar el dólar y se va a volver a acelerar más la inflación. Le dejo un saludo, que tenga un buen día. Un placer, señor. Muchas gracias. Diego Giacomini charlando con nosotros en la mañana, una mirada muy especial y muy enfática. Y efectivamente, el disparador fue esta entrevista donde él dice la segunda parte de este mismo gobierno va a ser mucho más complicada en materia económica que estos primeros 2 años de gestión. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.